Buenas tardes, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes. Continuando con nuestro estudio de Efesios, hoy con el capítulo 1 de los versículos 15 al 23. La enseñanza de hoy tiene como título Oración al Padre Glorioso. La palabra de Dios dice así: por esta razón yo también, habiendo oído de la fe que tenéis en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones. Pido que Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de la gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que no conozcáis cuál es la esperanza que os ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de los santos, y cuál es la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y le hizo sentar a la diestra de los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío, todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Aún todas las cosas las sometió bajo los pies, y le puso por él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La idea principal de los versículos del 15 al 23 es la siguiente. Esta oración de acción de gracias e intercesión, Pablo expresa su gratitud a Dios por los creyentes de Éfeso y ruega que crezcan en conocimiento de Dios y en la conciencia de todo lo que tiene Cristo, que está por encima de todo. Este texto revela algunas verdades importantes sobre la oración, haciendo hincapié en la oración por el conocimiento de la comprensión. Necesitamos la ayuda del Espíritu para comprender la grandeza de Dios y la supremacía de Cristo en los ricos beneficios del Evangelio. En los versículos del 13 al 14 es un acto difícil de seguir, pero Pablo lo hace en esta magnífica oración. Los versículos del 3 al 14 tratan sobre la alabanza. Los versículos del 15 al 23 sobre la oración, que sigue mezclada con la alabanza. La primera sección se trata de las bendiciones espirituales de la salvación, y la oración trata de aprovecharlas. La alabanza y la oración van juntas y son fundamentales para la vida interior del cristiano. Al orar con Pablo tendremos que observar tres partes en la parte del texto: acción de gracias 15 y 16, intercesión 17 al 19 y alabanza del 20 al 23. Por favor, preste mucha atención. Agradezca a Dios por las evidencias de la gracia en su pueblo, versículos 15 y 16. A la luz de esta sección inicial sobre la obra de Dios en los creyentes de Éfeso, Pablo expresa su gratitud a Dios por ellos. Comienza con una nota de ánimo, reflexionando sobre lo que ha escuchado acerca de ellos debido al tiempo que lleva fuera de Éfeso y lo probable del carácter circular de la carta. No parece conocer a todos los creyentes que van a leer, sin embargo sigue orando por ellos. Aquí vemos una combinación de oración de agradecimiento a Dios y de elogio público al pueblo de Dios. Pablo ora a Dios dando gracias, hacer saber al pueblo que está agradecido por ellos. Pablo agradece dos características importantes del pueblo de Dios: la fe en el Señor Jesús y el amor de los santos. Pablo menciona la fe y el amor en otros lugares, también mostrándonos la importancia de estas cualidades. Colosenses capítulo 1, versículo 4, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Estas son cualidades esenciales de los cristianos, que es un cristiano, que aquí es un buen resumen. Un cristiano tiene fe en el Señor Jesús y tiene amor hacia los santos. Estas bendiciones cristianas básicas van junto con la esperanza, que forman la atraída que se menciona en los versículos 12 y 18. El pueblo de Dios se aman los unos a los otros. Jesús dijo: en esto conoceréis todos los que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Juan 15:35. Juan menciona esto como una prueba también de varias veces en sus epístolas. Por ejemplo, conocemos el amor que Él puso en su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Primera de Juan 3:16. Pablo también dice que ora constantemente en acción de gracias. Primera de Tesalonicenses 1.
Versículo 2. Cuando Pablo se refiere a las oraciones, podría estar refiriéndose al patrón judío de los 3 momentos de la oración de la mañana, mediodía y noche. Durante estas 3 ocasiones, en cualquier otro momento, Pablo está dando gracias a Dios por los cristianos de Éfeso. Si Pablo tiene esto en mente, entonces aquí hay un buen principio para la oración. Una buena vista de la oración es tanto continua como planificada. En cuanto a la oración continua, debemos orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Podemos orar mientras trabajamos y nos ocupamos de nuestros días. También necesitamos momentos para alegrarnos, como Jesús, que se levantaba antes de que empezara el ruido del día y oraba. Creo que es bueno tener un lugar, un tiempo en que pases momentos de oración, sin prisa y sin pausa. En los versículos 15 y 16 vemos un apóstol agradecido de lo que ora. Me encanta como en Primera de Corintios, a pesar de que Corinto era una iglesia problemática, Pablo puede decir: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. Primera de Corintios 1:4. Pablo incluso da gracias a Dios por los cristianos en Corinto, como en la búsqueda de las señales de la gracia que ellos encontró motivos de gratitud. Permítanme recordarles la necesidad de reconocer la gracia de los demás. Es fácil ser crítico de los demás. Se necesita un creyente maduro para reconocer la gracia de los demás. Lleva puestas las gafas de la gracia o las gafas de la injusticia propia del egocentrismo. Agradezcamos a Dios en nuestras oraciones por las evidencias de la gracia del pueblo de Dios, a saber, la fe, el amor. Alimentamos también los santos cuando vemos rastros de gracia en nuestras vidas. Pida a Dios la iluminación en la vida, versículos del 17 al 20. Ahora estaremos en las peticiones de Pablo. Utiliza 3 frases que apuntan a la idea de la iluminación espiritual, la sabiduría y la redención, versículo 17, y tener los ojos de la iluminación, versículo 18. Dice que el corazón tiene ojos. Pablo está pidiendo que Dios les dé ojos espirituales para ver quién es de Dios y lo que Dios ha hecho en ellos. La iluminación es una simple idea en la que Dios abre nuestros ojos para conocerle a Él en su verdad. La inspiración es lo que le llamamos la naturaleza de las Escrituras. La iluminación es la forma en la que tenemos la Escritura. Es absolutamente necesaria que busquemos la ayuda del Espíritu para entender su verdad. La mente de Dios se revela en la Escritura, pero necesitamos gafas del Espíritu Santo para entenderla con precisión y profundidad. Spurgeon dijo que sin duda el Espíritu es más fácil enseñar el Evangelio a un tigre vegetariano que a una persona regenerada. Este es un gran ejemplo que Jesús, abriendo los ojos de los discípulos, Lucas describe. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abríamos en las Escrituras? Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Lucas 24, versículos del 31, 32 y 45. Al igual que Jesús abrió los ojos de los discípulos para que conocieran su palabra, Dios abre los ojos de los corazones de los incrédulos en el momento de la conversión, como Lidia, ejemplos en Hechos 16:14. Aquí en Efesios, Pablo pide a Dios que le dé a los cristianos ojos para ver quiénes son. El salmista ora algo así a lo largo del Salmo 119. Abre mis ojos para que puedan ver las maravillas de tu ley, versículo 18. Dame entendimiento para guardar tu ley, versículo 34. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos, versículo 135. Por esta razón, la que a menudo no buscamos la iluminación del Espíritu es que tenemos una visión inflada de nosotros mismos. Estamos tentados a sentirnos autosuficientes, como si no necesitamos ayuda de Dios. El primer paso para convertirte en un estudiante de la Biblia es tener un corazón humilde, un corazón que diga: por favor, dame entendimiento. Junto con esto, a menudo tenemos una visión pobre de Dios, pero Pablo no lo termina. Mire a quién se dirige Pablo.
el Padre glorioso. El Dios de la gloria que se le apareció a Moisés en el Sinaí es capaz de abrir los ojos y los ojos para poder verlo. Pablo a menudo unía la gloria y el poder. Primera de Corintios 6:14, Romanos 6:4. Al llamar al Dios Padre glorioso, está diciendo que Dios es la fuente de la gloria y poder. Por ello, Pablo puede pedir con confianza a Dios de que Él puede dar a los cristianos en Éfesos. Dios es omnipotente y perfectamente capaz de darnos todos los recursos que necesitamos. No estamos orando a un Dios pequeño y débil, estamos orando al único Dios en el Padre glorioso. Él es íntimo, cercano, bondadoso con su pueblo. Con un buen Padre estamos en la gloriosa y en su majestad, que trasciende en el poder. En 2 de Corintios, Pablo también pone juntos la gloria e iluminación, la luz del conocimiento, diciendo, porque Dios dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, que es de lo que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria, de que Dios es el rostro de Cristo. 2 de Corintios 4:6. Una vez más, Pablo se muestra confiado cuando ora, porque sabe quién se dirige al Padre glorioso que hizo existir el universo, puede encender las luces de los corazones para ver la gloria de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Para conocer mejor a Dios, versículo 17b. La primera razón de que da Pablo para que Dios abra los ojos de nuestro corazón es para que podamos reconocer mejor a Dios, la revelación del conocimiento en Él. Esto puede parecer elemental, pero hay algo más importante, el cual se dice la mayor necesidad de la Iglesia hoy en día. La única cosa que necesitamos la cristiandad occidental es un conocimiento más profundo de Dios y necesitamos conocer mejor a Dios. En Colosenses 1, versículos del 9 al 10, Pablo pide a Dios que le dé sabiduría para que sigan creciendo en conocimiento de Dios. El principio del medio del final de la vida cristiana consiste en conocer a Dios. El principio de Jesús dice, esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Jesús dijo a algunos que estaban haciendo el ministerio en su nombre, jamás los conocí, apartaos de mí. Mateo 7:22 y 23. Pablo escribe, mi meta es conocerle a Él y el poder de su resurrección. Filipenses 3:10. Juan escribe, pero sabemos cuánto Cristo se manifieste, seremos semejante a Él porque lo veremos como es Él. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. La vida del cristiano avanza hacia el vicio Dei cuando veremos a Cristo. La vida cristiana consiste en conocer a Dios y dar a conocer a los demás. Spurgeon nos dice bien, muchas veces vuelvo a la casa lamentando no poder predicar a mi Señor tal como yo mismo lo conozco, y lo que sé de Él es muy poco comparado a la inigualabilidad de su gracia. Ojalá supiera más de Él y pudiera contarlo mejor. J.I. Parker, en su libro clásico Conociendo a Dios, dice que conocer a Dios tiene 4 características: gran energía para Dios, grandes pensamientos de Dios, gran audacia para Dios y gran conocimiento y contentamiento en Dios. Oremos para que Dios abra nuestros ojos y podamos conocerlo mejor. Para conocer mejor las bendiciones del Evangelio, versículo 18 al 20a, Pablo amplía la idea de conocer mejor a Dios y pedir que podamos comprender ciertas verdades sobre la salvación. En cierto caso se trata de la misma repetición de la carta. En esta petición, Pablo ora para que conozcan a Cristo, el Dios que ha salvado y les ha dado la bendición espiritual en Cristo. Quiere que Pablo entienda a sus lectores que menciona 3 bendiciones particulares que distinguen por tener la misma estructura. Preste mucha atención. ¿Cuál es la esperanza de tu llamamiento? Versículo 18a. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de los santos? 18b. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de poder para con nosotros en el que creemos? Versículo 19. En la tercera bendición continúa, de hecho, en los versículos del 20 al 23, del punto aparte, pero en realidad son una continuación de la bendición. Veamos los 3. La esperanza, versículo 18a. Pablo dice a Dios
que les abra los ojos para que conozcan la esperanza que les ha llamado. En la eternidad pasada nos llamó y luego creíamos en el presente. Nuestra esperanza tiene también una dimensión futura. Esperamos que Dios resuma todas las cosas en Cristo. Nuestra salvación está marcada por una esperanza masiva. Pablo ora que ahora puedan captar la esperanza de esta vocación. En Romanos, Pablo describe nuestra esperanza como una participación en la gloria de Dios, Romanos 5:2. También habla de que en otros lugares la esperanza de la salvación, Primera de Tesalonicenses 5:8, de justicia, Gálatas 5:5, resurrección en un cuerpo incorruptible, Primera de Corintios capítulo 19, versículo 19. Capítulo 15, versículo 19, y la vida eterna, Tito, capítulo 1, versículo 2. Esta esperanza es rica y variada en nuestro testamento. En pocas palabras, Dios nos ha llamado de una forma de vida distinta con una gloriosa esperanza futura. Cuando anunciamos el Evangelio a la gente, estamos anunciando esencialmente la esperanza de la gente. Colosenses 1:5. Hay mucho sufrimiento en esta vida, hay muchos peligros, dificultades y trampas, pero la gloria está por llegar. La herencia. Versículo 18, parte B. Gramaticalmente podría santificar la herencia de Dios que recibe, es decir, nosotros somos la herencia que nosotros recibimos. Colosenses 1:12. Dado que el texto habla de la herencia de Dios, parece que la mejor parte es optar de la primera opción, tal como enseñamos en Efesios 1:11. Pablo quiere que apreciemos el valor que Dios otorga a lo que estamos en Cristo. Bruce dice que Dios concede un valor alto a la comunidad de pecadores rescatados y la perdición que aún llevan demasiadas huellas en el estado anterior. Podría parecer increíble si no se quedaría claro que ve en Cristo como desde el principio que les eligió a Cristo. A la luz de esto debemos vivir para la alabanza y Dios debemos declarar la alabanza de Dios a las naciones. Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10. El poder. Versículo 19 al 20a. Esta tercera petición es más importante de la oración. Esto hace evidente que la forma de que Pablo se extiende sobre el poder de los versículos siguientes, del 20 al 23. Por las increíbles etiquetas de Pablo, aplica el poder de Dios, la grandeza inconmensurable, el poder, que es en griego dunamis, y trabajo, que es energía, y vasta fuerza. Pablo dice que el poder omnipotente de Dios está disponible para sus santos. Solo en el poder de Dios seremos capaces de participar en la batalla espiritual descrita en Efesios 6. Solo por el poder de Dios llegamos al salvo, al reino celestial y a su poder que nos da a nosotros que creemos, versículo 19. Pensemos un poco en la procedencia de algunos de estos cristianos en Éfesos. Algunos estaban atrapados en la magia del culto de Artemisa, de la astrología, de la adoración del emperador. Sus vidas eran oscuras y pervertidas, Efesios 4, del 17 al 19. Hasta que Cristo los salvó, la gente de esta cultura vivía con miedo en las fuerzas espirituales hostiles. Pablo les asegura que el poder de Dios es supremo sobre todos sus enemigos. No debemos temer cuando tenemos un poder superior. El poder de Cristo resucitado en nuestro es para luchar contra la preocupación, la tentación, la duda, la guerra demoníaca, pero que a menudo no confiamos en este poderoso poder, a la versión exaltada del yo y en la visión disminuida de Dios, que se simula en entender la batalla espiritual que estamos comprometidos. El maligno y sus huestes nos odian la fe, odian la iglesia, nuestros matrimonios, nuestra misión. Por eso debemos apoyarnos en Cristo y orar para que su poder de resurrección nos fortalezca, nos permita vivir para la gloria de Dios. Para ilustrar el poderoso poder de Dios, Pablo acude a la resurrección en el Antiguo Testamento, medían el poder por la creación, Isaías 40, por el Éxodo, que ahora hay otra imagen mayor de poder en la resurrección de Cristo. Ahora Cristo es el poder es nuestro. Pablo dice, pero el Espíritu, aquel que resucitó a Jesús entre los muertos, habita en ustedes, Romanos 8:11. Este poder es nuestro para testificar, para vencer al pecado, para perseguir la santidad, para luchar contra los planes del diablo, para tener una gran fe para la misión. Alabe a Dios por exaltar a Cristo, versículos del 20 al 23. Como se ha mencionado en estos
versículos son una continuación del versículo 19. Pablo ha hablado de la gran obra de Dios que exalta a Jesús sobre todo. Veamos 4 aspectos de la exaltación de Cristo. La resurrección, 20a. Dios nos, en su infinita sabiduría y poder, ha hecho que ningún hombre pueda hacer. Ha resucitado a Jesús entre los muertos. La muerte no es un bicho pequeño que hay que aplastar, es un enemigo acérrimo que todos los debemos enfrentar. Sin embargo, debido a la resurrección de Jesucristo, no tenemos que tener miedo a la muerte. Jesús lo ha ganado, Jesús lo ha aplastado. En su famoso capítulo sobre la resurrección, en 1 Corintios, capítulo 15, Pablo termina diciendo: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Gracias a la resurrección, a la vida tiene un sentido, nuestro trabajo no es en vano. La resurrección de Jesús atestigua el hecho de que Jesús es el Mesías. La resurrección da a los creyentes una enorme esperanza y poder suficiente para vivir una vida de servicio a Dios. Pablo está preparado en el camino para Efesios 2, del 4 al 7, donde dice a los creyentes que con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales. La resurrección es una verdad que debemos meditar día a día. Su entronización, 20b. Jesús no solo está vivo para siempre, sino también reina para siempre. Pablo señala aquí la entronización de Jesús en las primeras predicaciones del libro de los Hechos. Se enfatizó la resurrección en la entronización de Cristo. Era el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que se pongan tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110:1. Conforme fue llamado ante el Sanedrín, Jesús afirmó: estos versículos se refería a Él. Estar a la diestra era una posición de privilegio, honor, favor, victoria y poder. Esta posición de preferencia solo le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa todo. Todo está bajo el Rey, que gobierna sentado en su trono. El autor de Hebreos dice que Él sostiene el universo con su palabra y su poder, y sostiene todo el sustento. Hebreos 1:3. Él está haciendo esto. Entonces podemos confiarle nuestros problemas, tanto grandes como pequeños. Nunca pierda la esperanza. Es una elección política, sino es un rey sentado en un trono, el cual gobierna en su totalidad su creación. La supremacía, versículo 21 al 22a. Cristo, como Rey resucitado y sentado en su trono, es ahora superior a todo competidor. En su trono está por encima de los principados y potencias, está por encima de la creación, está por encima de Satanás y su sistema, está por encima de toda persona, está sobre todo gobernante. Pablo menciona la supremacía sobre todos los poderes terrenales, menciona la supremacía de Cristo sobre todo el título de su nombre, Filipenses 2, del 6 al 11. Y luego menciona la supremacía de Cristo sobre todos los enemigos en la frase bajo sus pies. Pablo está diciendo que aquí no solo todo poder es inferior a Cristo, sino que también están sujetos a Él. El señorío, de los versículos 22b al 23. Finalmente, Pablo menciona el señorío de Cristo sobre la iglesia. Aquí vemos una sorprendente conexión entre Cristo y su iglesia. Solo la iglesia, no toda la creación. Se dice que es su cuerpo. Es consecuencia de la iglesia, debería ser importante para nosotros. Jesús la identifica como ella, Él es la cabeza sobre ella. Más adelante en Efesios, Pablo expondrá esta relación. Muchos creyentes no saben intelectualmente, pero parecen muchos que piensan que el pastor es la cabeza de una iglesia. Conozco un caso en el que 1/3 de la congregación abandonó una iglesia cuando el pastor la dejó. La iglesia no se centra en un hombre, se trata de Cristo, que Él es la cabeza. Pablo también dice que la iglesia es la plenitud de Cristo, versículo 23. Todo esta fácil frase de sentido pasivo y no activo. Nosotros nos llamamos a Cristo, Él nos llamó a nosotros. Pablo está diciendo que Jesús, como la cabeza de la iglesia, está llamando a la iglesia en una mesa especial con su espíritu, gracia y dones. Es su plenitud.
Como Señor de todas las cosas, Él llena todas las cosas, pero esta provisión no es la iglesia, es diferente, eso es la iglesia de su cuerpo. Él la gobierna, Él la llena de una manera especial. Lo que esto significa es que nosotros como iglesia dependemos totalmente de Cristo, lo que nos da un valor inigualable, de hecho glorioso. Es nuestra relación con Jesús y Él llena a la iglesia con su presencia. Este estímulo debe haber dado esto a la iglesia, una religión en Éfeso. Qué gran motivación debería ser para cada uno de nosotros. Gracias, queridos hermanos. Si el Señor lo permite, estaremos en una próxima enseñanza. Bendiciones.